podemos ser una iglesia de la secreta. Si el diablo no se mete con nosotros, nosotros no nos metemos con el diablo. ¿Alguien está conmigo? Y Dios no nos llamó para ser una iglesia más. Dios nos llamó para establecer el reino de Él en este lugar. Y si eso, para eso se necesita violencia. Ahora, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Que no me vayan a malentender. ¿Por qué? Porque si nosotros toleramos el pichón, el espíritu de drogadicción, ese espíritu va a destruir a los jóvenes aquí. No aquí en la iglesia, a todos los jóvenes que vengan a este lugar. El día miércoles, durante 30 minutos, 19 jóvenes menos de 20 años entraron a consumir droga a ese lugar. Y hasta ahorita aquí se huele la droga. Tony pudo sentir el olor de esa cuestión. ¿Y quiénes están aquí? Sus hijos y mis hijos. Y es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos están conmigo? No es casualidad que hayan puesto ese lugar ahí. Si Dios ha dicho que nosotros somos luz, de una u otra forma Dios nos está levantando como luz. Y los dueños de todos los locales de acá se han dado cuenta que en este lugar hay luz. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué? Porque el dueño del edificio a mí me llama. No los llama a ellos, a mí me llama. Ahora, gloria a Dios por eso. Pero el dueño de los edificios sabe que nosotros somos luz. ¿Cuántos están conmigo? Para un negociante eso puede representar clientela. ¿Alguien está conmigo? El de ahí de La Paz puede decir: no, para mí mejor que vengan los jóvenes, así sepan que aquí hay venta de celulares y de chip. Al mundo no le importa que los demás se destruyan, a nosotros sí. ¿Alguien está conmigo? Nosotros estamos interesados en las almas. Pero recibí la noticia ayer y hablé con el dueño del edificio y me dice: Eric, me dice, legalmente ese local se va a cerrar en menos de un mes. Nosotros firmamos un contrato, un lease de 1 año, pero ese lease se va a quebrar. ¿Por qué? Porque ellos están ilegalmente. El mismo dueño del edificio me dijo que ellos prácticamente ya están fuera. Y si no se salen por la ley, se salen por lo espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Por eso no podemos ser iglesia pasiva. Por eso nuestra alabanza debe de ser extravagante, extraordinaria. Por eso nuestra forma de orar no puede ser amén. Nosotros debemos declarar y decretar la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero que se ponga de pie. Yo no sé si usted siente lo que yo siento. Yo siento que la presencia de Dios nos está llevando a creer un nivel mayor de fe. ¿Cuántos están conmigo? Gracias, Señor. Gracias por la victoria, Señor. Te adoramos, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor que Él está aquí en este lugar. Hay vino celestial. Un nuevo vino corre de aquí. Hay vino. Al vino celestial, 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 se derrama en este lugar. A su nombre, gloria. Y a su pueblo, ¡gloria!
¿Cuántos pueden dar un grito de guerra? ¡Hay vino! ¡Hay vino celestial! 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 Se derrama en este lugar. Lléname con tu vino. Lléname, 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 lléname con tu vino celestial. Lléname, 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 lléname con tu vino celestial. Lléname, 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 lléname con tu vino celestial. Hay vino amén. ¿Cómo puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Porque sabe que Él está aquí. Amén. Toda gloria y honra sea para Él. Amén. 200 metros, te dice el Señor. Alguien reciba esto. Si Dios te ha dado una palabra para creer, más te vale que creas. Vas a ser desafiado a creer. Vas a ser desafiado a orar por la gente que está enferma. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre sus hijos. Y todo el que creyere le seguirán las señales. Alguien está acá y aquí vemos un grupo de creyentes. Son dos necesarias para que las cosas sucedan. Aún tú y yo podemos unir nuestra fe. Si uno hace huir a 1000, si nos ponemos de acuerdo los que estamos acá, el enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar, ni en la vida de nadie. ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Y estoy contento. Y al día de ayer estuve compartiendo con el pastor Francisco. Él es de Honduras. Quiero que lo recibamos con un aplauso de cariño. Y ven, pastor, pasa. Y ayer me compartía él parte de su testimonio. Estuvimos compartiendo un poco acerca de su pasado. Y de alguna u otra forma un poco similar a nuestro pasado. No tan igual, pero yo me quedé. Y fue de mucha bendición poder escuchar el testimonio del pastor. Él acaba de comenzar una obra allá en Jacksonville, en Florida. Y el Señor, yo sé que el Señor está con él. Pude sentir eso en mi espíritu el día de ayer. Y yo le dije a él, contándome él su testimonio, parte de su testimonio, previamente antes de yo saberlo, lo invité a que él lo trajera acá sin yo haberlo escuchado. Y sí, tenía una idea acerca del poder de Dios sobre tu vida, lo que Dios ha hecho en la vida de él. Y yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y tuvimos un buen tiempo con él y su esposa. Estuvimos ayer compartiendo un poco. Su esposa se fue a un encuentro, a un peniel, le llaman ellos. Y anda por allá recibiendo del Señor, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno y ese tiempo es específico para nuestros corazones. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a sus vidas el día de hoy? Yo creo que lo más importante es que usted expecte que la palabra de Dios va a hacer algo en su corazón, porque la palabra no regresa vacía, cumple su propósito. Así que yo soy una tierra fértil y yo creo que usted es una tierra fértil para recibir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que recibamos al hermano Francisco, pastor. Dios te bendiga, qué bueno que traes a compartir testimonio. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí. Gracias, pastor. Anoche compartimos, como dice el pastor, un momento tremendo, poderoso ahí. Y Dios ha sido bueno. Soy de Honduras, de San Pedro Sula. Y hace 6 meses comenzamos una obra
en Jacksonville, comenzamos a pastorear, Dios nos hizo el llamado, pero cuando Dios nos llama no es así, no es así de fácil. Hay procesos en la vida de uno, hay procesos que Dios los hace a largo plazo, y a veces en el camino no los entendemos, porque a veces nuestra mente es demasiado finita para comprender y entender, como dice el apóstol Pablo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Le doy gracias a Dios por la vida de Selvin, la vida de Verónica. Son muy buenos amigos, son como mis hermanos carnales. Nos conocimos hace más de 20 años allá en Honduras. Yo fui líder de ellos. Yo me convertí a los caminos del Señor cuando tenía 17 años y empecé a vivir una vida muy linda en el Evangelio, con Verónica, con Selvin, trayendo jóvenes a los pies de Cristo. Llegamos a tener un grupo numeroso en una casa de 54 personas, casi todos llenábamos un bus completo de jóvenes y personas que llevábamos a los pies de Cristo. Y Dios nos usaba poderosamente, aunque muchas veces no sabíamos, no entendíamos por qué Dios nos había dado esa gracia en ese momento, pero cuando uno tiene 17 años es muy inmaduro en muchas cosas, y a veces en las cosas de Dios necesita alguien enseñarnos, necesita alguien decirnos el camino por donde debemos ir. Aunque a veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Pero siempre necesitamos consejos de hombres, de mujeres de Dios. Y me gozaba al ver este montón de jóvenes aquí en el altar, ministrando, adorando al Señor. Muchas veces yo me arrepentí de no haber conocido al Señor desde niño, ¿verdad? Haber conocido al Señor y haberle servido, pero algo extraño siempre, mis padres nunca me llevaban a la iglesia, pero yo siempre tenía como un corazón bien noble, una necesidad de Dios. Me gustaba escuchar mensajes, escuchar prédicas. Y recuerdo una vez mi papá tomado y con mi mamá nos llevó a la iglesia, y en la escuela dominical, mira cuán importante es la escuela dominical. Ahí yo tenía como 9 años. Y yo me acuerdo que yo con lágrimas, cuando hicieron el llamado para aceptar al Señor, yo acepté al Señor. Y fue tremendo para mí, pero nunca más mis padres. Por eso es tan importante que los padres guíen a los hijos en el camino correcto. A veces la palabra, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se aparte de él. Es una responsabilidad muy grande de los padres poder llevar los hijos, porque esa es tu herencia, esa es la herencia que Dios nos ha dado, nuestros hijos. Amén. Y quería compartirles algo en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Una palabra que marcó mi vida. Dice: oí la palabra de Jehová. Aquí lo tenía, se me perdió de un momento. No, creo que es 4:1 o 1:4. Sí, 1:4. Perdón. Y dice la palabra: vino mi palabra de Jehová diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas no soy niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Palabra de Dios. Sabe que la iglesia tiene el poder y la autoridad para derribar. Cuando el pastor hablaba de este lugar de las drogas, y él decía que nosotros somos la luz. La iglesia no solamente es la luz, la iglesia tiene el poder. La iglesia es el poder para derribar argumentos que se levanten en contra, para destruir todo espíritu
que viene en contra de la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos el poder. Recuerdo hace un año atrás en la ciudad de Jacksonville, cerca de la iglesia donde yo me congregaba, abrieron un centro, una disco que se llamaba La Ciudad del Pecado. A 2 cuadras estábamos 6 iglesias. Había una iglesia musulmana, 3 iglesias evangélicas, y por ahí nos pusimos de acuerdo a orar. En menos de 3 meses cerraron esa disco. Hoy está en el abandono tirado. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios se levantan con poder y autoridad, las tinieblas tienen que huir. Ese es el poder de Dios que habita en nosotros. Solamente tenemos que creer. Amén. Quiero compartirles esta etapa de mi vida que pasé hace mucho tiempo atrás. Cuando conocí al Señor y servíamos a Dios y todo era muy lindo, un romance, el primer amor. Cuando tenemos el primer amor con el Señor, todo es maravilloso, todo es lindo, pero cuando nos desenfocamos y perdemos el destino, perdemos la visión por donde Dios nos está guiando y le damos lugar al pecado, pues lógicamente la vida del hombre tiene que destruirse, tiene que cambiar, tiene que tomar otro rumbo. Desde un principio Dios a nosotros nos escogió. Dice que nos colocó y nos sentó junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. Recuerdo una vez, estaba algo triste, yo llorando, estaba hablando con mi madre. Y mi madre me confesó que a los 16 años ella me quiso abortar, que no quiso traerme a este mundo. Y eso provocó tanto rencor, resentimiento dentro de mi corazón, un vacío enorme que la vida para mí, o sea, ya no me importaba, me causó tanta tristeza, tanto dolor, que eso marcó mi vida por muchos años en los cuales no razonaba, yo no entendía por qué mi madre independientemente de las excusas que ella me presentó, independientemente de lo que ella me dijo, pero con el tiempo pude comprender, pero en ese momento pues no lo había entendido. Ella tenía 16 años, mi papá la embarazó y pues la abandonó y la dejó ahí a merced de que pasara lo que pasara con aquel bebé en el vientre de ella. Y mi madre me cuenta que ella se golpeaba el estómago, tomaba pastillas, se montaba en bicicleta, se tiraba, se golpeaba y buscó miles de maneras para abortarme. Y un día, en un momento de tristeza, de dolor, Dios me da esta palabra: porque desde que estabas en el vientre de tu madre, te llamé, te santifiqué, te escogí y te di por profeta a las naciones. Y este día te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir. Y esa palabra, pero me llegó en el momento quizás más triste de mi vida, era cuando yo estaba internado en un centro de rehabilitación. Me siento familiarizado con esto que el pastor estaba hablando de la droga. Fui drogadicto durante más de 10 años. Si usted se da cuenta, si me hubiese conocido, no hubiese creído. Verónica, Selvin pueden dar fe de ello, porque ellos sí me conocieron en Dios y me conocieron cuando me aparté. Incluso una vez yo seguía a Verónica, todo sucio, andaba en la calle para pedirle dinero para poder consumir droga. Le esperé que saliera del lugar para decirle que por favor, y le rogué ahí. Después de haberme conocido, un hombre de Dios, una persona que amaba a Dios, que seguía a Dios, pero mi vida había tomado otro rumbo. Me había destruido en la droga. Llegaron momentos que la droga dominó completamente mi vida, mi cuerpo, y ya no podía yo estar sobrio, tenía que consumir droga. Y en Honduras y aquí en Estados Unidos sé que también consumía crack, consumía 60, 70 piedras de crack diario. Me consumía 2, 3 onzas de cocaína en una noche, a tal grado que yo ya no tenía oxígeno en mi cerebro de tanta cocaína y tanto crack que consumía. Me estaba volviendo loco, quería suicidarme. Muchas veces intenté
quitarme la vida porque ya no le hallaba razón, ya no le hallaba sentido a la vida. Y me hacía muchas preguntas y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué? Yo no quería ser un drogadicto, yo no quería ser una miseria de hombre. Pero en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, en medio de mi tristeza, yo le clamaba a Dios y le decía, Dios, dame una oportunidad. No sé cuántas oportunidades tú le has pedido a Dios, pero Dios es de 1, 2, 3 y de muchas oportunidades. Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que si nosotros nos damos cuenta cuán grande es el amor de Él, no paráramos día y noche sirviéndole y honrándolo y amándolo y entregando nuestra vida por Él. Pues pasando el tiempo me voy perdiendo más hasta llegar a quedar descalzo en las calles, durmiendo en los basureros, buscando bolsas de agua o botellitas de agua con un poquito de agua a las 2, 3 de la mañana y poder tomármelas y poder saciar mi sed, buscando comida en los drones de basura. Y me encontré así, yo mismo lloraba y decía, wow, o sea, soy un desperdicio, no valgo nada. Mi vida no tiene razón, mi vida no tiene sentido. Pero por otro lado tenía mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, sufriendo y llorando mi dolor, mi angustia, mi tristeza, sintiéndose impotentes a poder ayudarme, a poder tenderme una mano y luchando de miles de formas, buscando mi ayuda en los narcóticos anónimos, en los alcohólicos anónimos, incluso brujería, pero nada daba resultado. Me encontraba yo abandonado, tirado en las calles. Recuerdo muchas veces que mi madre, gente pasaba y yo me llamo Francisco, pero allá en Honduras todo el mundo me decía Paquito. Llegaban donde mi madre y decía, doña Alba, Paquito está tirado allá en un lugar solitario y no se puede levantar. Y hasta ahí llegaba mi madre y con lágrimas en sus ojos y con dolor me recogía y me llevaba hacia la casa. Cuando ya volví un poco en sí, yo ella se podía a reclamarme y a llorar y a decirme, eres una basura, no vales nada, eres lo peor que yo pude haber parido, mejor no te hubiera parido, eres la maldición de la casa, eres la maldición de la familia. Y todas esas palabras me herían, me maltrataban y llenaban mi corazón más de resentimiento. Y entonces me pegaban más deseos de consumir drogas, de perderme, porque yo no le importaba nada a nadie. Mis amigos me abandonaron, mis amigos se alejaron de mí completamente. Y la única que veía por mí era mi madre. Y eso era triste. Recuerdo una vez que mi mamá me encontró yo ya me involucré en robo de carros. Yo estuve tres veces preso. 3 veces preso. La 4ª vez iba a ir preso de 9 a 12 años por robo de carro. Y todo lo que hacía yo era para consumir droga. Le robaba de la Biblia, le sacaba los diezmos a mis hermanas, a mi mamá para irmelos a consumir en droga. La ofrenda que tenía en la Biblia, yo no tenía respeto por nadie, ni por nada, ni por Dios. Porque no podía, era tanto el deseo de la droga que consumía diario, y me desesperaba. Me pegaban ataques de taquicardia en el corazón se me paraba y me volvía. Me acuerdo que muchas veces caía arrodillado en las calles de un barrio, Sonseri, se llama allá donde venden droga. Y en medio de eso yo le clamaba a Dios y le decía, Dios, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Yo no me quiero morir, no quiero más esto. Ayúdame, ¿dónde estás? Y le reclamaba a Dios y muchas veces le decía, Dios, tú no existes. Tú no existes, porque si tú existieras yo no fuera esto lo que soy. Y sufría. Le clamaba a Dios. Y pues yo siempre pensé que Dios se había olvidado de mí, ¿verdad? Pero me doy cuenta que no era así. Que Dios siempre estuvo conmigo en cada etapa, en cada proceso de mi vida, en cada momento triste, difícil de mi vida, aún en medio de mi pecado, de mi miseria. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta hora. No importa cuántas circunstancias tengas en tu vida, todos tenemos situaciones y vemos cosas imposibles, cosas que nos han dañado, que nos han marcado desde niños.
y que no encontramos una salida, no encontramos una respuesta, pero déjame decirte que sí hay una respuesta, hay una salida. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por ti y por mí, el que nos dio vida, dice la palabra, cuando nos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el que nos trajo de las tinieblas a esa luz admirable. Ese es el Dios que a mí me dio esa oportunidad de cambiar mi vida cuando ya no había esperanza. Porque ¿sabe qué? Cuando las esperanzas de mi madre se acabaron, cuando mis esperanzas se acabaron, cuando mis recursos humanos se acabaron, cuando mi fuerza y mi capacidad humana de hombre para poder yo restaurarme, mi fuerza de voluntad, apareció Dios. Porque a veces nosotros creemos que nosotros somos autosuficientes y que nosotros mismos podemos cambiar las cosas y las circunstancias, y estamos muy equivocados. El único que puede cambiar el destino de nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Él es el único, no importa qué situación estemos pasando. Él la conoce, Él la sabe. Lo que pasa es que Él quiere que vengamos hacia Él y le entreguemos, Señor, y digamos, esta carga no es mía, es tuya. Haz tu obra tú en mí. Pues pasando el tiempo, siguiendo en la misma situación en las calles, buscándome la policía, buscándome personas que yo les había hecho daño, personas que yo les había robado, que les había asaltado, que les había quitado su dinero, carros que yo me había robado. Y muchas veces mi madre me escondió en familiares, en casas de ellos, para que no me encontraran, porque me iban a matar, iban hasta la casa a buscar a mi madre, la amenazaban con pistola de matarla si yo no aparecía, y que donde me encontraran me iban a matar. Eso no era vida para mi madre. Pero en medio de eso yo sabía que mi madre clamaba, que mi madre oraba por mí, pero era bien difícil. Y llegaron momentos que ya ella ya no aguantaba. Ya ella estaba destrozada, ya ella ya no podía más. Y un día me recogió, yo tenía como 17 días de haberme perdido. Antes de eso me había perdido como 17 días, yo sin comer, sin dormir, 17 días, solo droga todos los días. Droga. Y entonces llegó un momento que mi cuerpo se cansó y quedé tirado en una calle, y alguien pasó, como siempre sucedía, y le fue a decir a mi mamá que yo estaba en ese lugar. Ese día mi madre me tomó sus brazos, me montó al carro y me llevó hacia la casa. Y lo extraño que ese día mi madre ya no lloraba y me sentó, y yo estaba tirado en el piso. Y yo le decía a ella que me perdonara, que yo no quería, y porque sus palabras me hacían tanto daño, me herían, y yo le decía, algún día voy a dejar de ser drogadicto. Y yo lloraba y le decía, algún día voy a dejar de ser drogadicto. Y me decía ella, esa vez, ¿sabes qué? Me dice, mis lágrimas ya se acabaron. Ya no tengo lágrimas para seguir llorando, para seguir sufriendo por ti. Y me dijo esto, te entrego en las manos de Dios. Así. Y pues no entendía que esa palabra que ella había lanzado era la que yo necesitaba en mi vida. Porque ya no había recursos. Yo estuve internado en varios hospitales. Cuando yo escupía, perdone la expresión, cuando yo escupía, los gargajos míos de mis pulmones me salían negros, como hollín. Yo tenía mis pulmones destruidos. Yo por meses, por años, yo escupía, y lo que escupía era negro, como el humo, negro. O sea, mis pulmones yo los tenía destruidos. Mi madre tenía que ir a la capital a comprarme un medicamento que me diera oxígeno, que metérmelo por la nariz y me diera oxígeno en el cerebro. El doctor me dijo, tú te vas a morir porque ya no tienes oxígeno en tu cerebro, te va a pegar un derrame, y si Dios tiene misericordia de ti, vas a quedar torcido, te va a pegar un derrame, pero ya no tienes oxígeno, porque son miles y millones de neuronas que se destruyen cuando la persona consume marihuana, cocaína y crack. Yo consumí hasta, no sé si conocen el pegamento, el resistol amarillo con el que se pegan los zapatos. Allá se le dice resistol. Usted ve muchos niños en las calles, en los países de uno, con una
cajita y inhalando. Hasta ese punto llegué yo, porque ya no encontraba, ya la droga ya estaba acabando con mi vida. Y de repente, hermanos, de repente como que el diablo dijo, esta vez me lo voy a llevar a este, ¿verdad? La policía me sigue en unas calles como una hora con un carro robado, y yo como andaba drogado, no me importaba, yo corrí con el carro como una hora. La policía me siguió junto con el dueño del carro, y en una esquina yo me bajé y salí corriendo. Cuando yo salgo corriendo, los policías me siguen en el carro, en la patrulla, y como de aquí a allí, así donde están los pastores, se paran, pero ellos me vienen disparando y me vienen hablando por los megáfonos que me pare. Y cuando ya los tengo así enfrente, yo levanté las manos porque ya no tenía para dónde salir, ya no tenía para dónde agarrar. Entonces ellos comenzaron a dispararme. Cuando ellos comenzaron a dispararme, yo me agarré la cabeza, yo me di la espalda y dije, Espíritu Santo, perdóname. Me acuerdo, eso fue lo único que dije. Me agarraron, me subieron a la cama del carro, dijeron a golpearme, me daban patadas, me daban con los fusiles en la cabeza. Y lo extraño que en ese momento yo sentía que me salía sangre de mi espalda. Y yo me metía la mano en la espalda y yo le hacía así, no podía respirar. Y yo le hacía así y sentía que me ahogaba, y extraño, y me metía la mano. Y ellos vieron que cuando yo me estaba metiendo la mano atrás de la espalda, pero no miraba sangre, pero yo me estaba ahogando, el efecto de la droga, después de que la policía me venía disparando una hora, siguiéndome, ya se me había ido la loquera, como decimos en Honduras. Yo ya lo que era, si iba corriendo era porque sabía que la policía me venía siguiendo. Y se me había pasado el efecto de la droga, pero yo siempre andaba droga escondida en mi ropa, ¿verdad? Aunque la policía te registra y todo, pero pues el que es drogadicto sabe dónde esconderse la droga. Pues me agarran los policías y yo escuchaba que decía, llevámoslo al hospital. Y decía otro, no, que se muera este perro, decía, como los policías, que se muera. No, que llevémoslo al hospital, no, que se muera. Pues no me llevaron al hospital. Pero en el camino, hermano, yo ese día, yo le hablé a Dios con mi corazón. Yo había clamado a Dios muchas veces, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero ese día estaba en las manos del diablo, hermano. Ese día yo era la muerte para mí. Y me acuerdo que yo empecé a orar y le dije, Dios, dame una oportunidad. No me quiero morir, no quiero quedar inválido, no quiero ir preso. Yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, de esta agonía, porque siento que me estoy muriendo. No me importaba ir a caer preso, pero yo sabía que algo me estaba pasando en mi cuerpo. Yo sabía que iba pegado. Y yo te prometo, Señor, que si tú me sacas de esto, con mi vida te pago. Yo te voy a servir, yo te voy a buscar, yo te voy a honrar. Pero por favor, ten misericordia de mí. Llegamos a la policía. Me bajan, me llevan al patio de la estación de policía. Y se acerca un policía y me dice, todavía no estás en la raya, me dice. Prendele velas a tu virgencita, me dice, porque no sé cómo no te matamos. Yo era el primero que estaba en la esquina del carro, me dice, y yo te disparé y a mí el galil se me trababa, me dice. No disparaba, pero mis demás compañeros, pero yo te tenía más cerca y no te podía disparar, se me trababa el galil. Te salvaste, me dice, pero no sé por qué no te dieron enseñarme. Y pues los policías estaban sorprendidos y ellos estaban haciéndome una rueda y empezaron a buscarme y sabían que en mi espalda. La sorpresa, hermano, ellos me levantan la camisa y yo no tengo nada en la espalda. Cuando me bajan la camisa, yo tengo un agujero aquí y el otro aquí, pero solamente en mi camisa. Cuando ellos me dicen eso, yo agarro la camisa y yo le hago así. Yo sabía que esos hoyos yo no los andaba en la camisa. Yo empecé a llorar, hermano, y vi los quemones de Galil, así, de M16, que eso me hubiera partido, me hubiera salido por acá y me hubiera explotado.
porque son los que usa la policía. Y yo empecé a llorar, hermano, empecé a llorar, me quité la camisa y empecé a llorar y los policías me registraron y no me encontraron nada. Luego me llevaron a la fiscalía ya para presentarme al siguiente día a los juzgados porque ya me habían agarrado con evidencia de un carro robado y todo, y pues ya lo que me tocaba era cárcel. Y cuando estamos ahí me encierran en una Bartolina con muchos pandilleros. Había uno que había matado 26, otro que había matado 17 asesinos, que los habían capturado y todo, que los andaban buscando. Y yo no paraba de llorar. Saqué la droga que tenía escondida, ¿verdad? Las piedras de crack son como una piedrita. Y de cada piedra se sacan 8 o 10 pases, dependiendo cuál tamaño sea de la piedra de crack. Y con una piedra de crack, pues alguien se puede drogar, muchas veces. Entonces, como yo no paraba de llorar, y yo quería que se me quitara aquello por lo que me había pasado, entonces yo metía la piedra de crack entera dentro de la pipa, entera, completa. Y me la fumaba y en cuestión de 15, media hora me fumé como 10, 15 piedras de crack. Pero yo no paraba de llorar. Y hermanos, esa fue la única vez en mi vida que yo consumí droga, que la droga no me hizo efecto en mi cuerpo. No me hacía nada, no sentía nada. Y entonces yo no paraba de llorar y decía, ¿por qué? Es mal. Entonces los demás que estaban ahí tenían droga, entonces les pedí, me dieron y me seguí metiendo droga y todavía no me hacía nada. Y decía, esta droga está mala, no sirve. Pero no, hermano, era Dios que estaba trabajando ya dentro de mí. Era Dios que ya estaba tomando control de mi cuerpo, de mis entrañas, de mi sangre. Era Dios que ya estaba tratando con mi vida. Hermano, estuve llorando toda la noche. A las 6 de la mañana, temprano, llega mi madre llorando con un abogado. Y las primeras palabras de mi madre fueron: yo sabía que te iba a encontrar con vida, me dijo. Yo sabía que tú no ibas a estar muerto. Yo sé todo lo que te pasó. ¿Sabes una cosa? Me dice, yo no parí para el diablo. Yo parí para Dios. Yo parí para que le sirvieras a Dios y no al mundo. Tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un destino. Y entonces yo lloraba al escuchar esas palabras de mi madre, porque era la primera vez que escuchaba esas palabras de amor de parte de mi madre, cuando muchas veces escuché rechazo, palabras de maltrato hacia mí. A los 15 años, hermano, a los 15 años de edad, mi madre se viene para acá a Estados Unidos y me deja solo, siendo el papá de mis 3 hermanos pequeños. Soy el mayor de 4 hermanos, de 4. Y en el momento más que yo necesité a mi madre, ella me abandonó, me dejó y no le entendía. Mi papá era un alcohólico que golpeaba, maltrataba a mi madre. Entonces mi madre, a causa de eso fue más grande el deseo, pues, de separarse de mi papá y desprenderse de nosotros por la vida que mi padre le daba. Recuerdo ocasiones que yo me metía, tenía 10, 12 años, y yo me metía a querer golpear a mi papá y le decía, mientras yo viva, mientras yo exista, usted no le va a poner una mano a mi madre. Y él me golpeaba. Yo recuerdo todos los sufrimientos. Mi mamá teníamos que salir con mis otros 2 hermanos, todavía no había nacido el menor, y teníamos que caminar como 10 cuadras hacia donde mi abuela, siempre que mi papá llegaba borracho, huyendo, me acuerdo, con una bolsita, y mi madre, sus lágrimas no paraban en todo el camino. Entonces todo eso a mí me iba marcando. Nunca pude tener una palabra de ellos, un te amo, un te quiero, un abrazo, una palabra diciéndome que yo era importante, que yo valía mucho. Nunca pude escuchar eso de ellos. Y sentí rencor y resentimiento, que mucho tiempo no entendía por qué, pero pude entender a mis padres. ¿Sabe por qué? Porque uno nunca da de algo que no tiene. Nosotros no podemos dar algo que nunca hemos recibido. Yo entendí que mis padres nunca recibieron amor de parte de mis abuelos y nunca recibieron cariño. Entonces ellos se crearon de esa manera y pues pude entender, ¿verdad? Aunque no justifica, porque como seres humanos, como padres, debemos demostrarle el amor
hacia los hijos, un abrazo, una palabra. No todo el tiempo vamos a estarle gritando a los hijos, maldiciéndolos. Sos un inepto, sos un tonto. ¿Me entiendes? Entonces pude entender eso. A término de un año yo ya no soportaba esa vida. Tenía que mantener a mis hermanos, llevarlos a la escuela, hacerles desayuno, almuerzo, cena. Yo a los 14, a los 13 años ya cocinaba. Yo cocino todo tipo de comida, yo hago de todo. Porque me acostumbré desde niño. Yo le cocinaba a mis hermanos. Cuando estaba en la casa, ya estaba grande, yo le cocinaba a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Y por esa parte, pues, verdad, me alegró mucho, verdad, saber de que pude aprender algo con un propósito. Todo sucede con un propósito, aunque no lo veía así. Y tenía que ir a sacar a mi padre a los estancos, luchar con mis hermanos y sacar a mi padre de los estancos, de las cantinas, para poderle robar dinero y que mis hermanos pudieran comer y poderlos mandar a la escuela. Eso era triste a mis 15 años. Luego mi mamá, después de un año, regresó allá a Honduras, nos pidió perdón, pero yo ya estaba dañado, tenía ya ese rencor, ese resentimiento de saber que cuando más necesité a mi madre, ella me abandonó. Pero también cuando más la necesité, ella estuvo ahí. Cuando estaba en lo peor, cuando ya nadie, yo llegaba a mi barrio donde mis amigos quizás tenían una semana de no consumir droga y todo el mundo se alejaba de mí. Se iba y me dejaban solo porque sabían que la policía me andaba buscando, sabían que yo no andaba, y eso era triste, hermanos, que tú llegues donde tus amigos a saludarlos y que todo el mundo te dé la espalda y se vaya porque saben que en cualquier momento me podían matar a mí y ellos iban a... Y fue pasando el tiempo cuando me pasa esto de los disparos y dije yo, bueno, ahora mi vida tiene que cambiar, pero no, estuve, hermano, 2 meses en casa. Eso fue en el 2003. Luego me pega como a los 2 meses una desesperación por la droga otra vez. Después de que yo le había prometido a Dios que yo le iba a servir, que yo lo iba a buscar, que me perdonara, que me ayudara. Y aparte de eso, cuando iba a ir preso, solo estuve 24 horas preso. Ya no eran los 9, 12 años que me habían dicho. Entonces, como dicen en otros países, me volví un soplón en ese momento. Tenía unos amigos con los cuales yo andaba delinquiendo, robando y asaltando. Y el juez hizo un trato conmigo. Y entonces dije yo, bueno, esto es estrategia mía. Si yo hablo, pues me van a dejar libre, ¿verdad? Pero, o sea, independientemente cómo haya sido, Dios siempre estaba en cualquier asunto de mi vida. Dios siempre tenía misericordia de mí. Y en ese momento le dije al fiscal, donde estaban 7 secuestradores, 7 amigos míos con los que delinquían, ¿verdad? Porque ellos habían matado gente, habían hecho cosas horribles. Y pues yo era el que manejaba para llevarlos a ellos a hacer sus cosas, sus fechorías. Y el juez me dijo, si tú me dices dónde los capturamos, dónde están, yo te dejo libre y te exonero para que tú ni siquiera puedas venir aquí un día a la semana para firmar en los juzgados. Pero si en términos de un año, o con droga o con alcohol, no te vas a acabar 12 años preso. No importa, dije yo, hago el trato. No me importaba, dije yo, o sea, yo arriesgándome que me mataran, porque al hablar, o sea, con esa gente no se juega. Y pues dije, ¿dónde estaban? Los capturaron como a los 2 meses. A mí me dio tristeza, pero, o sea, no era, cada quien paga por su pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dice la palabra, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y estos muchachos como a los 7 meses los mataron a todos en el presidio, en la cárcel. Y yo sabía que si yo iba a la cárcel a mí me iban a matar también. Pero hermano, cuando estamos en las manos de Dios y Dios tiene un propósito y Dios tiene un diseño con nosotros, no importa diablo que se levante, no importa circunstancia, situación que se levante, Dios nos escoge, Dios nos abraza, Dios nos esconde bajo sus alas. Y salí libre. Salí libre. A los 2 meses de estar en casa, siendo libre y nada, dije yo, pues, de repente me pega aquel deseo otra vez de droga. Y me voy, hermano, para la calle después de lo que me ha pasado. Y me voy
me fui a robar un carro para hacer mis fechorías. Y en ese tiempo empezó Dios a hablarme y empezó a decir, no abuses de mi misericordia. Y siempre que iba a hacer algo, Dios me decía, no abuses de mi misericordia. Ya Dios me había dado una oportunidad de restaurarme, de levantarme. Ya Dios me había sacado de las garras del enemigo cuando me dispararon. Parece algo, hermano, que no tiene sentido. Muchos policías decían que el disparo me había entrado así, me había salido así. Ellos me agarraron de frente. ¿Me entiendes? Yo sí puedo entender que la mano de Dios estaba ahí conmigo. Yo sí puedo entender que Dios tuvo misericordia de mí, porque yo me hubieran matado. Y luego de eso, intentaron muchas veces llevarme a varios centros de rehabilitación. Y yo no quería, o sea, no era que no quería, o sea, no podía. Era tanto el deseo que yo tenía de consumir droga. Y decía, no puedo. Muchas veces me llevaron a varios centros de rehabilitación. Yo le decía a mi mamá y papá, porque había seguridad. Yo para matarme, ese guardia, hacerle algo y escaparme es la hora más fácil. No me meta ahí porque va a ser peor. Entonces yo trataba de chantajearlos a ellos también. Y pues pasó varios días, volví a la casa. Siempre estuve escondido. Y luego de un cierto tiempo volví a mi hogar y mi hermana, tengo una hermana que me sigue, y se metió a mi cuarto y empezó a hablarme del Señor, a recordarme cosas bonitas que habíamos vivido en el Señor, que yo la llevé a ella a los pies del Señor, y ahora cómo mi vida había cambiado, cómo había destruido muchas cosas en mi hogar. Yo dejaba a mis hermanos sin zapatos, hermanos, les vendía la ropa. Mi papá tenía 2 taxis, los 2 me regaló uno, todo me lo fumé en piedra. Tenía otro carro por allá, también se lo desbaraté, se los vendía, me lo fumé en piedra, me lo fumé en crack. Yo derroché, dinero en todo, en asaltos, en mi hogar. O sea, yo tenía destruido a mi familia, mi madre, mi padre. Luego mi hermana logra convencerme, pero yo estaba en contra, no era mi voluntad ir, porque yo no podía dejar la droga. Era un deseo inmenso, era un deseo insaciable que yo no podía calmarlo. Y de repente me dicen que el centro de rehabilitación donde yo iba a estar era un centro de rehabilitación cristiano, que se predicaba la palabra a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Los domingos se iba a la iglesia. Pues me gustó la idea. Voy a ir a probar, o sea, voy a ir por complacer a mi mamá y papá, dije yo. Y llego al centro de rehabilitación con una mochila, un colchón. Y cuando llego, hermanos, miro uno hablando con un palo de coco, otro hablando con un perro, otro hablando con una pila. Y yo digo a mi hermana, ¿este es centro de rehabilitación o es manicomio? Pues las dos cosas, me dice. Porque, hermanos, si yo todavía le doy gracias a Dios porque camino derecho. Porque hay muchos hermanos que yo vi morirse. Tengo varios primos que se murieron de sobredosis de droga. Tengo un primo que metió como 60 piedras de crack en una cerveza y se la tomó y se le deshizo los riñones, el hígado, el páncreas, todo en el instante de la droga. De la droga. Yo mismo lo preparé cuando lo íbamos a velar y todo. Lo habían rajado de aquí, todo, hasta abajo y todo. Y yo le inyecté la morfina y le sacaron todos sus órganos, desecho de la droga. Y así vi morir muchos amigos. Otros ahora están presos pagando condenas de 30 años. La mayoría muertos. 2, 3 que estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios. Y pues llego y estoy preparándome para el servicio el primer día. Pues ese día no iban a predicar y me decían uno, vieras qué aburrido es cuando predican. Me decía uno, pero van a poner una película, me decía. Oh, van a poner una película, bueno. Y entonces, sí, vieras, me dice que lo mismo dice, que es Jesucristo aquí, que es Jesucristo allá. Y bueno,
y ese día pusieron una prédica, no era película, era una prédica. Recuerdo, el pastor se llama Hugo Solís, de Costa Rica, y el mensaje se llamaba 7 pasos para ser restaurado. Y empieza a contar la historia de David, cómo se restauró David después de haber pecado, que le falló a Dios. Y llega un momento en la vida de David que David se levanta y toma la decisión. Y entonces terminó el mensaje y se para el pastor del ministerio y dice, pues hay que tomar decisiones. Dios quiere que tomes una decisión y dejes de ser un drogadicto hoy. Solo fichas, decimos allá en Honduras, solo firmas habíamos ahí, drogadictos, alcohólicos, o sea, delincuentes, o sea, gente tatuada, gente que había matado gente y todo, pero que tenían deseo de cambiar, de restaurar. Otros estaban ahí por esconderse también, ¿verdad? Entonces cada quien tenía que decidir qué hacer con su vida en ese centro de rehabilitación. Y dije yo, bueno, aquí estoy y no me queda de otra que pedirle perdón al Señor y entregarme a Él y a ver lo que pasa. Y yo ya conocí de Dios. Increíblemente, hermano, ese día, yo sé que ese día Dios transformó mi vida y fue un 3 de julio del 2003. Este año cumplo 10 años, hermano, de victoria, de pie, sin droga, sin alcohol, sobrio, sin calle, hermano, sin miseria, sin tristeza, sin dolor, sin necesidad. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace completo. Su palabra dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará. Dios no deja nada a medias. Si Dios comenzó algo con tu vida, déjame decirte, Dios no ha terminado. Aunque tú veas que el camino se pone más oscuro, aunque tú veas que se pone la situación más difícil, Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu familia. Dios está trabajando en tu esposa, Dios está trabajando en tu esposo, Dios está trabajando en tus hijos. Dios está haciendo algo porque Él no se queda con nada. Dios es fiel, Dios es real. Dios hizo algo con mi vida que nadie daba un centavo, nadie daba un 5 por mí. Todo el mundo me despreció, todo el mundo me dejó, todo el mundo me abandonó cuando yo más necesitaba. Hay cosas que nos marcan la vida. Yo no sé cuántas cosas han marcado tu vida que quizás siguen ahí dentro de tu corazón. Pero déjame decirte, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios que tuvo misericordia de mí, el Dios que me salvó de esos disparos, el mismo Dios tuyo, el mismo Dios que te ama, el mismo Dios que me amó a mí, te ama a ti, el mismo Dios que ha rescatado mi vida del hoyo cenagoso. No sé cuánto tiempo tienes de estar orando, de estar clamando por tu familia, por alguien. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque el milagro está ahí a la vuelta de la esquina. Solo sé paciente, como decía David, pacientemente esperé Jehová y Él me libró de todos mis temores. Dios está ahí, Dios tiene todo en control, solamente cree. No importa, a veces creemos que por nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, porque a veces pecamos, fallamos. Dios conoce, Dios sabe, Dios conoce. Somos imagen y semejanza de Él. Dios sabe las cosas que son difíciles para nosotros, que a veces no podemos sostener y que pecamos y que fallamos. Pero qué lindo es venir delante de Dios arrepentido y decirle: Señor, perdóname, dame otra oportunidad. Así muchas veces le dije a Dios: Dios mío, perdóname, dame otra oportunidad, me estoy muriendo, socórreme, Dios mío, ayúdame, dame tu mano. Recuerdo en cierta ocasión fui ante una hermana a pedirle un dinero prestado a las 2, 3 de la mañana y me metí a un lugar donde están los pandilleros y me salieron un montón. Ahí dije yo: me van a matar, porque ahí nadie entra si ellos no permiten. Y eran como las 2, 3 de la mañana y yo me metí, hermano, porque no me importaba mi necesidad de droga. Yo quería hacer cualquier cosa. Llegué, le toqué la puerta a la hermana, le dije que necesitaba 100 lempiras, que el carro se me había quedado botado sin gasolina. Y la hermana, en medio ahí toda dormitada, salió y me dio los 100 lempiras. Yo era experto, hermanos, para inventar cosas, hermano. ¿Me entiendes? Yo era experto para mentir.
tenía esa gracia. Sí, tenía esa gracia. Dios reprenda al diablo. Y la hermana siempre, yo conseguía lo que quería. La hermana salió con el dinero. Me fui, hermano. Me dejaron salir tranquilo, me dijeron, y yo me escondí el dinero y todo, y me dijeron, no, o sea, no te preocupes, aquí no te va a pasar nada, te ves tranquilo y todo. Me dejaron salir. Después de unos días, esa señora encontró a mi mamá y le dijo, doña Alba, le dice, Paquito llegó hace como 3 días a mi casa, le dice, a pedirme dinero. Eran como las 3 de la mañana. Y fíjate, cuando él se fue, yo no sé, usted debería decirle a él que deje de andar con malas compañías. En la esquina yo lo vi, dice la señora, y andaba con 2 hombres vestidos de blanco. Yo no sé quiénes eran. Hermano, donde yo me metí, era el mero infierno. Yo me metí donde un barrio, hermano, donde la policía allá en Honduras, tienen que entrar 200 policías. Si entra una patrulla con 5 o 12 policías, los matan. Y yo me atreví a meterme ahí. Hermano, esos eran ángeles de Dios. Aún en mi miseria, aún en mi pecado, aún en esa situación, Dios siempre me cuidó y me libró. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado a ti, hermano? ¿De cuántas cosas no nos ha librado aún nosotros haciendo lo malo, aún nosotros siendo infieles? Porque ese es el amor y la misericordia de Dios. Dios quiere que seamos para Él. Dios es celoso. Dios es un amor de compasión. Como les decía, Dios es un Dios de 1, 2, 3, 4 oportunidades. Pero una cosa te digo, hermano, no abusemos de la misericordia de Dios. Un día Dios me lo dijo, no abuses de mi misericordia. Un día yo le dije a Dios, Dios, el día que tú creas que yo voy a volver al mundo, que yo voy a volver a ser un drogadicto, un alcohólico, un delincuente, quítame la vida, llévame, Señor, llévame. ¿Sabe por qué? Porque ya mi vida ya no tendría razón, ya no tenía sentido. Dios me ha rescatado del hoyo, del hoyo de la perdición, del lodo cenagoso. Dios me sacó, me arrancó del pecado. Dios me sacó del mero infierno, hermano. Pasa el tiempo en el centro de rehabilitación, pasa como un mes, hermano. Y pues Dios empieza a refrescar mi vida con la palabra de Dios. Y empiezo yo a contestar citas bíblicas, a orar en alta voz. Pues, no me importaba, yo quería cambiar. Yo no lo hacía para que me escucharan, que yo, porque muchos lo hacen, para que los oigan, para que crean. Y se les da la oportunidad les abren el portón y se van a drogar en el centro de rehabilitación. Y a los 30 días, hermano, me dice, hermano Francisco, ¿será que usted puede predicarle a los muchachos? Mire que llegaron muchos nuevos de la calle. Ok, no hay problema. Pues me preparé yo, hermano, oré y todo. Wow, yo a predicarle yo a un montón de locos ahí, hermanos. Pero mire, Dios es maravilloso. Ese día que prediqué yo, se convirtieron 60 drogadictos, se convirtieron 60 alcohólicos a los pies del Señor, y llorando y con lágrimas. Y eso era un simple mensaje de vida, de amor, de esperanza. Allí entonces Dios me empezó a enseñarme el amor que yo no pude tener en mi hogar, que no pude tener de mis padres, de mi madre. Empecé a transmitirlo a otros. Gente que nunca había recibido un abrazo, hermano. Gente que había sido juzgada por mucho tiempo por ser un alcohólico, por ser un drogadicto. Porque ¿qué hacemos muchas veces? Incluso nosotros los cristianos vemos un alcohólico, un drogadicto, y dice, ese es un drogadicto, ese es un alcohólico, dale $1, dale $1. Hermano, usted no sabe la necesidad que esa persona puede tener de falta de amor dentro de su corazón. Quizás una persona de esa nunca la han abrazado, nunca le han dicho te amo, nunca le han dicho te quiero, nunca le han dicho tú eres importante. Y ahí Dios me enseñó muchas cosas. Yo lloraba con ellos, yo los abrazaba, yo reía con ellos. Y Dios empezó a procesar mi vida hasta que me convertí en un líder del centro de rehabilitación y empecé a ayudar a otros. Y vine a entender por qué Dios permitió que yo pasara por todo eso. Dios sabía que yo tenía la capacidad para poder amar, para poder restaurar, para poder llevar vida y esperanza donde no la había. Usted no sabe cuán importante es usted. Si usted sabe cuán importante es usted, dígale a Dios, Dios, heme aquí.
como dijo Samuel, Señor, heme aquí. Aquí estoy, envíame en mí, usa mi vida. Eso quiere hacer Dios con nuestra vida, usarnos. Quiere hacer de instrumento en las manos de Él. Somos instrumentos poderosos, somos instrumentos de gloria para transformar un mundo, para transformar una sociedad que se pierde, para transformar incluso a los nuestros, a nuestra familia. ¿Entiende? Cuánto rencor, cuánta familia desintegrada no hay. Usted y yo somos los llamados. A usted y yo, olvídese del que no vino hoy. Es usted al que Dios llamó. Es usted al que Dios ha llenado de amor, de pasión, de su Espíritu Santo, para que usted ese amor lo pueda llevar al que lo necesita y pueda cambiar vidas, transformar corazones y pueda crecer en su ministerio, pueda crecer en esta iglesia y pueda traer al perdido que encuentre en la calle, pueda traerlo, pueda darle un abrazo y llenarlo de amor. A los 8 meses me voy para El Salvador. Empiezo a entender, hermanos, muchas cosas. Empiezo a predicar y a dar mi testimonio en varias iglesias, en la televisión, en las radios, hermanos, en colegios, en escuelas. Me mandan para El Salvador a dirigir un programa de rehabilitación allá. Y también allá fui a hacerle la guerra al diablo, hermano. A quitarle muchos drogadictos del infierno, hermano. A llevarles palabra en los buses, en las escuelas. A transformar vidas, hermano. De un cierto tiempo vengo de allá, como a los 8 o 9 meses de estar restaurado. Vuelvo a Honduras. Ahí de repente, hermano, estoy en el centro de rehabilitación y llega la policía. Y entonces dice que buscaban a alguien, una persona que querían que les predicara la palabra de Dios, la policía. Y entonces me quedan viendo a mí, cuidado que todo el mundo me conocía y sabía. Y ellos, yo sé que lo hicieron premeditadamente, sabían que quién yo había sido en la calle y querían confirmar en realidad si Dios había cambiado mi vida. Yo dije, no importa, yo voy. Y empecé a predicar los martes y los jueves a la policía. A las 7 en punto de la mañana tenía que estar ahí antes de que los policías se fueran a sus labores, a la calle, a coger delincuentes y todo. Como decía el pastor anoche, ese lugar era donde vivía el diablo, hermano. Esa colonia está llena de pandilleros. O sea, eso tiene el diablo tiene el control. Las pandillas ahí tienen el control. Los policías son insuficientes. Cada rato matan policías y todo. Hermano, empiezo a predicarles a los policías. Eran como 80, 120 policías. Y me encuentro los policías que me agarraron a disparos, hermano. Y que me querían matar. Y cuando me vieron, wow. ¿Es verdad? ¿Es en serio? Claro que sí. Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Y empecé a predicar, hermano. Y todas las mañanas, hermano, no habían policías que no derramaran sus lágrimas. No habían policías que no lloraran delante de la presencia del Señor. Hermano, en ese momento el que tenía la autoridad era yo, no eran ellos. Porque cuando tú llegas, hermano, a cualquier lugar, con esa autoridad, con ese poder que Dios te ha dado, aún las mismas autoridades terrenales tienen que sujetarse. ¿Me entiende? Porque el de arriba es el que toma el control. El de arriba es el que hace las proezas, las maravillas. Hermano, en 8 meses, de 120 policías, de 45 a 50 policías se convirtieron a Cristo, con lágrimas en sus ojos. Y digo, wow, Dios, gracias, porque esto no me lo esperaba. Hermano, Dios es testigo. Esa colonia empezó a cambiar. Empezó todos los días, hermano, eso era el pan de cada día. 3, 4, 5, 7 muertos. Todos los días, no podía entrar nadie ahí. Hermano, empezaron a bajar los muertos. Llegaron meses y no se moría nadie, no mataban a nadie. ¿Sabe qué hizo Dios? Permitió que condecoraran la policía durante 2 años por ser los mejores policías, supuestamente, de esa colonia, porque había bajado la delincuencia. Pero yo sé que era
el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, porque donde Dios visita, hermano, donde la presencia de Dios está, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Donde usted está, donde usted va, usted tiene el poder, usted es luz, usted tiene poder, usted tiene autoridad. Lo que nos falta es usarlo, manifestarlo. Dios nos ha revestido de poder. Salgo, hermano. De repente, ya yo dije, Señor, ya no quiero hacer lo mismo. Yo manejaba un taxi y manejar el taxi, eso me llevó a la perdición de la droga y todo. Y ya no quería, yo no tenía trabajo, no tenía otra cosa que hacer. Y me monto otra vez al taxi a trabajar porque tenía que mantener, tenía una niña. Y mire qué milagro hizo Dios con mi hija. Los doctores, cuando la mamá de mi hija salió embarazada, ese día yo había tenido como 20 días de andar drogado. Una mujer que me ayudó mucho, una mujer que me recogía en las calles. Yo siempre me acercaba a alguna mujer y siempre tenía una relación de poco tiempo y tenía esa gracia que con la persona que yo estaba me quería y me ayudaban, me querían salir de la droga. Y la mamá de mi hija, ella a propósito, ella se dejó embarazar sabiendo que yo era un drogadicto, un delincuente. ¿Qué mujer va a querer salir embarazada de una persona así? Entonces pues yo sabía que ella me quería ayudar porque lo miraba. Y pues sale embarazada. Y cuando ya mi hija nace, yo estaba en el centro de rehabilitación restaurándome. Yo dije, no, cuando mi hija nazca yo no quiero ser un drogadicto. Yo voy a estar ahí en el centro de rehabilitación porque yo no quiero que mi hija sepa y crezca mi hija y sepa que yo soy un delincuente, un drogadicto. Hermano, cuando mi hija nació, tenía media hora mi hija de haber nacido y los doctores nos advirtieron a la mamá y a mí. Hay posibilidades, 90%, que tu hija nazca enferma, porque tu cuerpo está contaminado de droga y es sangre. Y tu hija puede nacer mongolita, puede nacer con problemas y esas son las consecuencias. Hermano, cuando nació mi hija, yo quise estar allí, llegué un poquito tarde. Había nacido mi hija, salí del centro de rehabilitación y corrí al hospital. Y media hora tenía mi hija de haber nacido. Y ahí, hermano, se la quité a la mamá de los brazos, la levanté y le dije, Señor, te la entrego. Esta es tu herencia. Tú me la vas a prestar, es mía. Y yo declaro aquí una sierva de Dios, una hija sana. Hermano, le hicieron los exámenes a la niña después de eso. Deja que los niños los examinan en todo, ¿verdad? Completo. Y mi hija no nació con ningún problema. Mi hija nació sanita, hermano, hasta el día de hoy. Y yo se lo agradezco a Dios, porque en todo, Dios todo lo hace perfecto, hermano. O sea, Dios no va a hacer una cosa buena y otra te la va a dejar así como media chueca, medio dañada. No, Dios hace las cosas perfectas, completas, hermano. Y sale todo bien. Pues vuelvo a lo del trabajo. Ya, Señor, ya no puedo. No quiero ya. No quiero taxiar porque otra vez, hermano, esa vida de taxista es una vida, pastor fue taxista, dice también, es una vida bien complicada para uno de hombre en la calle, que uno se encuentra mucho, o sea, mujeres, droga, sexo, alcohol, de todo, hermano. Es una vida muy fácil para todo, o sea, yo lo experimenté y es algo fácil para todo. Si uno le da lugar al pecado, a la carne, usted está expuesto a todo. Pues taxié, hermano, 2 años. Al término de 2 años empecé a servir allá en una iglesia y y siempre predicaba y siempre salía a dar mi testimonio, a predicar, pero ya no quería yo estar en mi país y me buscaban.
me buscaban, pues en eso me invitan a la televisión, ¿verdad? Que ahora él es el apóstol, él fue el que me ungió como pastor para que yo comenzara la obra allá en Jacksonville. Y me acuerdo esa vez, es una de la iglesia que yo servía allá en Honduras, es una de las iglesias más grandes de Honduras, tiene 35,000 personas. Hay iglesias filiales, hay como 69 allá en Honduras, y aquí hay como 17, un ministerio grande, tremendo. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de dar mi testimonio con iglesia llena, y fue tremendo, hermano, fue tremendo como ver jóvenes, personas heridas, maltratadas, personas con vacíos en su corazón, venir a los pies del Señor. Luego, al siguiente día, me dice el pastor: quiero tenerte en el programa el lunes a las 7 de la mañana en consulta pastoral para que des mi testimonio. Ay, hermano, imagínense, todo el mundo me iba a ver por la televisión. O sea, el miedo que yo tenía era, y yo le hice daño a gente que yo no recuerdo. ¿Me entiendes? Cuando uno anda drogado, y dije yo, pero bueno, Señor, si muero o me pasa cualquier cosa, que sea por tu causa. Y empecé, hermano, llegué a la televisión, di el testimonio en la televisión, y luego hubo un momento, un espacio para llamadas, para llamadas, y empieza a llamar la gente, hermano. Ese es Paquito, a mí me robó una bicicleta, ese es Paquito, a mí me asaltó en la calle, me puso un puñal, un cuchillo, hermano, y yo con aquella vergüenza en la televisión. Y empezaba el pastor, no, pero Dios lo ha transformado, es un hombre nuevo, un hombre cambiado. Y dije yo, bueno, no sé cuánto, si me van a esperar a salir de la televisión allá afuera. Pero, hermano, Dios tenía el control y fue glorioso, poderoso. Gente llamaba con lágrimas en sus ojos. Yo lo conocí, yo lo encontraba en la calle, yo lo encontraba en el basurero. A mí me pedía dinero y muchas veces le di de comer, lo aconsejé, y todo, hermano, y Dios hizo un milagro poderoso. En el 2003 fue eso, 2005 yo me vengo para acá a Estados Unidos, hermano. No sé cómo, se me abre la oportunidad, me vengo y llego a la ciudad de Jacksonville. Ahí empecé a servirle al Señor, pero me encontraba con tentaciones, estaba solo, amigos. Conocí gente, me invitaban a fiestas, a las discos, a los nightclubs, hermano, y yo solo. Y venía yo de allá y venía de esa vida. Hermano, solamente la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, nos puede sostener y dar la fuerza, el dominio propio y la perseverancia para decirle no al pecado. Se lo digo, hermano, estuve 5 años soltero. Yo me casé apenas en el 2010, mi esposa es de Puerto Rico, una mujer tremenda de Dios, una mujer linda, maravillosa que Dios me regaló. No puedo pedir más, hermano. Ahí la conocí, Dios la tenía para mí. Sí. Y una mujer que ama a Dios. Verme en la calle, de verme tirado, maltratado, arruinado, sin dinero, y llegar a este país y enfrentarme a todas esas cosas y decirle no al pecado y guardarme para Dios y casarme hace 3 años y comenzar mi ministerio después de ser un drogadicto, un delincuente. Y una cosa le prometí a Dios: Dios, yo te voy a servir y yo quiero tener un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Y yo sé que eso viene. Yo sé que Dios lo va a hacer. Porque Dios cumple, dice Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios cumple sus sueños. Y ahora tengo tremenda bendición. Soy un hombre feliz, un hombre libre. Ahora
Mi madre es la madre más feliz de este mundo, hermano. Mis hermanos se ponen celosos ahora. Yo soy el mayor. Mi madre, si es capaz de ella, me llama todos los días, para bendecirme, para darle gracias a Dios, para honrar a Dios. Y no pierde un momento a veces para cuando hablo con ella y recordamos cosas. Y la escucho llorar al otro lado del teléfono, pero de felicidad, hermano, de alegría, porque ella más que nadie sabe cómo sufrió, cómo sufrí yo al encontrarme en esa situación tan de miseria. Ahora soy el orgullo de la familia. Yo le doy la gloria al Señor. Nada tengo de mí mismo. Nada hice yo en mi fuerza. Nada hice yo en mi capacidad humana. Todo lo hizo Dios en mi vida. Porque Dios me ama. Dios te ama a ti. Póngase de pie. Tal vez pueden poner una alabanza o cantar una alabanza de adoración. No sé si saben aquella canción. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. No soy bueno para cantar, hermano. Dios es bueno. Yo le invito a que venga aquí al frente. Que pase aquí al frente. Yo no sé cómo está su vida. No sé cómo está su corazón, su situación. No sé si tiene vacíos en su corazón, si tiene tristeza en su corazón, si ha perdido la fe, si ha perdido la esperanza. Déjeme decirle que el Dios de la respuesta, el Dios de la misericordia está aquí para perdonarnos, para restaurarnos, para darnos un abrazo. No sé si tienes un vacío en tu corazón o hay algo en tu niñez que te marcó y hasta el día de hoy tú sigues sufriendo por aquello. Déjame decirte que Dios hoy quiere abrazarte. Déjame decirte que hoy Dios te dice: hijo mío, yo te amo. Yo te amo aun cuando pecas, aun cuando fallas. Mi amor hacia ti es incondicional. Mi amor hacia ti es maravilloso. No pierdas la oportunidad de agradecerle al Señor por tu vida. Pasa aquí adelante. Él está aquí. Él está aquí para bendecirte, para llenarte. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor, no inmerecido. Señor, solamente tu gracia. Tu gracia nos ha sostenido, Señor. Es tu gracia, es tu gran amor, Señor, que hasta el día de hoy nos ha mantenido de pie, Señor. Si estamos vivos es por ti, Señor. Gracias por librarnos de la muerte. Yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe
recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré.